Realmente desde que estaba joven, digamos desde niño, me gustaba mucho la electrónica, me gustaban mucho los radios. Yo vengo conocí las televisiones de bulbos. Yo creo que para muchas y muchos jóvenes ahorita no saben ni qué es eso. Eran unos aparatos gigantescos que parecían consolas y gabinetes enormes. Entonces me llamaba muchísimo la atención cómo se podía, digamos, atrapar esas ondas que no se pueden ver, ¿verdad? Esas ondas electromagnéticas, y cómo se procesaban a través de unos que parecían focos. Posteriormente, esas eran las televisiones ya viejas de mi tiempo. Entró la era de los transistores, que ya la miniaturización, luego los circuitos integrados. Viendo todo eso, bueno, pues seguí estudiando, incluso estudié una carrera técnica, o sea, hice mi preparatoria, mi bachillerato, a la par con una carrera técnica en electrónica que me gustaba mucho. Por esto que comentábamos, y veía cómo el mundo iba a cambiar, cómo las tendencias estaban cambiando, ¿no? De pasar de algo rígido, de pasar de algo que en los radios de banda ancha, hasta pensar en obtener fibras ópticas, ¿no? En los 90 se hablaba de la fibra óptica, se hablaba un poquito de potencializar el internet. Ya había algo de eso, pero no a niveles comerciales. Entonces realmente todo ese camino que me llevó a descubrir, yo decía, bueno, por ejemplo, ahí me decían, ¿no? Un transistor funciona de esta forma y es un semiconductor, pero no me decían qué tenía dentro. Nunca me dijeron qué tenía dentro, y creo que todavía en la ingeniería electrónica no es importante la parte del material, de cómo funciona, ¿no? Y es respetable, pero entonces a mí siempre me quedé con esa duda. Bueno, pasando por ahí, bueno, ya después cambié radicalmente a una carrera de ingeniería civil. Me hago ingeniero civil. De estar como técnico en electrónica me voy a ser ingeniero civil, y esto de ser ingeniero civil fue porque las posibilidades de construir y de atacar un sector social eran mayores. O sea, como estoy buscando la forma de llegar a sectores sociales, les soy sincero. Por ejemplo, estoy buscando a la ONU, estoy buscando a Médicos Sin Fronteras, para tratar de que las aportaciones científicas, que el conocimiento que se genere, no quede solamente en una publicación internacional, ¿verdad? Nosotros como profesores investigadores tenemos que graduar alumnos, publicar, dar conferencias, etcétera. Y los indicadores son esos: cuántos artículos publica uno por año, cuántos libros, capítulos. Pero personalmente me gustaría tener un impacto un poquito más allá, ¿no? O sea, prefiero tener una buena lámina que me cubra al estado de Chiapas de la lluvia, a tener un artículo que me citen 100 veces. El beneficio va a ser mayor directamente, ¿no? Entonces, pasando ahí, pasó a ingeniería civil precisamente por el impacto social que puede tener esta carrera, construir caminos, construir obras. Pero luego hago mi posgrado en materiales, ¿verdad? Y ya es cuando me empiezo a juntar, por así decirlo. Mis profesores eran químicos, eran físicos, eran electrónicos, y entonces todo ese mundo que traía atrás se me junta, y entonces empiezo a ver que de hecho, para desarrollar algo se requiere la participación desde microbiólogos, desde electrónicos, desde eléctricos, desde mecánicos. Anteriormente las carreras estaban muy divididas por sectores, ¿no? Entonces, que un mecánico es alguien que hace esto, eléctricos. Y entonces me di cuenta de esa, que si uno puede combinar esas líneas de investigación, podemos entonces obtener lo que es un micrófono, ¿no? Por ejemplo, o lo que es una computadora, o lo que es un cemento emisor de luz, ¿no? O sea, sacar a un cemento un producto que es un adhesivo y hacer lo que genere luz, pues es una combinación entre lo que es ingeniería civil, lo que son materiales, y lo que es óptica, que es cuestión de físicos, lo que es química, lo que es mecánica cuántica, y entonces eso permite toda la creación. Entonces esa es mi historia de cómo empecé, hacia dónde llegué y hacia dónde espero llegar. Creo que es un compromiso muy fuerte. Definitivamente, cuando ya los nombres de alguien específico empiezan a aparecer a lo mejor en los titulares, empiezan a aparecer en internet,
Yo considero que uno tiene que seguir trabajando, ¿verdad? Es más que decir, bueno, se lograron tantas visitas o mi factor de impacto es tal. Yo ahorita mi visión es, tengo que seguir trabajando. Creo que si se hizo esto y hemos hecho tal vez otros productos, ¿por qué? Y sabiendo las necesidades que existen a nivel no solo nacional, sino mundial, necesidades como de energía, que ya es un tema que todos conocemos y que tenemos una necesidad fuertísima de energía, sabiendo necesidades del agua, problemáticas del agua. Es impresionante que para producir 2 filetes de carne de res se gasten alrededor de 200 litros de agua, ¿verdad? Entonces, sabiendo de todos esos impactos y sabiendo del crecimiento poblacional que tenemos en los siguientes, para el 2030, 9 billones de seres humanos en el planeta, etcétera, esto va a generar lógicamente problemas de alimentación, problemas de agua, problemas de energía, problemas de vivienda. Entonces creo que si uno se da cuenta y si uno está consciente y muy consciente de que eso está sucediendo, va a suceder y se va a incrementar, se va a potencializar, ni siquiera es lineal, es exponencial, estos problemas que se vienen, pues realmente me preocupa y me ocupa enfocarme a ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, es decir, tratar a lo mejor con mis posibilidades como investigador, con mis recursos, 2 cosas. Una, hacer investigación sólida, que sea aterrizable y que sea utilizable por el sector social. Y 2, aprovechar al máximo todos los recursos de los gobiernos federales, estatales, etcétera. Y la tercera, tratar de llegar digamos, a estos sectores como la ONU, el sector salud, gobiernos municipales, gobiernos estatales, que nos permitan a nosotros entonces aterrizar, ¿no? Si yo ya tengo la fórmula, por ejemplo, para hacer un geopolímero antibacterial, no me gusta nada la idea de que se quede en una patente muerta, archivo y en el internet, sino que más bien llegue y se aplique en un hospital civil o en un hospital infantil. Eso sería lo máximo, ¿no? Pues realmente creo que hay tantas necesidades en el estado y en el municipio. Yo considero que todavía no hemos tenido un acercamiento. Esa es la parte, nosotros le llamamos a nosotros la brecha de innovación. ¿Cuál es la brecha de innovación? Que ya está la tecnología desarrollada, está el producto desarrollado y acá está el sector social y acá está el sector productivo y entonces o el sector gubernamental, y entonces no tenemos una branca ahí, por eso incluso hasta las dibujamos. Necesitamos hacer ese puente, esa comunicación, ¿no? Entonces necesitamos la transferencia a través de una oficina. Nuestra Universidad Michoacana, donde yo estoy adscrito, no tiene una oficina de transferencia de tecnología. Es importante tenerla, ¿verdad?, para hacer la vinculación. Como profesor investigador no puedo yo hacer gestiones de vinculación, para eso tiene que estar una oficina, y lógicamente el representante legal en nuestro caso es el rector, y lógicamente en el caso de los municipios también debe de haber, o espero, ¿verdad?, desconozco todo el mecanismo que hay por ahí, en municipios o gobiernos estatales o gobiernos incluso federales, oficinas de vinculación que directamente digamos, hagan este enlace, ¿no? Entonces estamos ahí como que perdiendo comunicación. Hay algo clave, ¿no? Entonces tal vez a lo mejor algo ideal sería que algún presidente municipal o algún titular de alguna dependencia simplemente agarre y me marque a mí directamente, punto, ¿no? Por ejemplo. ¿Dónde se ha tenido eco? ¿Dónde se ha tenido eco? En el extranjero. El extranjero, ellos efectivamente hacen lo que acabo de mencionar. Agarran, buscan a ver quién es el doctor Rubio, qué hizo, ¿verdad? Y me marcan, es más, de Dinamarca me marcaron, simplemente de una revista que se llama Politiken, ¿verdad? Es un periódico por allá. Eran creo que las 5 de la mañana, me marcan a mi teléfono, ¿verdad? Y me preguntan que si pueden hacer una entrevista, por ejemplo, o que cómo se puede hacer. Así de sencillo. Entonces, como que en parte, pues si lo levantan a uno a las 5 de la mañana, pues lo impactan. Uh-huh.
pero creo que las cosas deben de ser así, ¿no? O sea, deben de ser más simples, menos protocolarias, por así decirlo. Médicos Sin Fronteras se comunicó también conmigo, un correo, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Pero también se puede hacer como investigadores lo que los recursos nos alcanzan, ¿no? O sea, no podemos transferir patentes, si están, por ejemplo, no sé, en Bosnia, si están en África, si están en algún punto así en específico, nosotros tenemos pues, las limitaciones estas, ¿no? Entonces, creo que lo mejor, o lo que yo sugiero, mi idea es facilitar las cosas, ¿no? O sea, evitarnos de actos protocolarios y simplemente vamos a hacer esto y vamos a aplicarlo, ¿no? Como hace rato comentaba, si nosotros pudiéramos simplemente, oye, la patente de geopolímeros fotoluminiscentes o de geopolímeros antibacteriales, ¿funciona o no funciona? ¿Por qué no construyes un baño en un hospital o público o eso, que te mide, que te vas a gastar de todos modos el recubrimiento de 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000 pesos? Aplícalo y vemos qué tal funciona. Si les gusta, se hace todo el hospital, ¿no? Entonces, como que debemos de quitar esas barreras que nosotros no nos ponemos, ¿no? ¿A qué retos me enfrento? Bueno, la primera definitivamente es el tiempo, les soy sincero, ¿no? El tiempo para nosotros es muy valioso por la cuestión de que somos docentes, somos profesores. Lógicamente, sabiendo esas necesidades, por ejemplo, ahorita traigo proyectos en el área de purificación, desalinización del agua, energía termosolar, ¿verdad? Aprovechamiento de desechos industriales o subindustriales para hacer viviendas que sean rentables y económicamente viables, ¿verdad? Entonces, tantas actividades, lógicamente, ese es uno de mis retos, ¿no? Organizar y planear bien las actividades. El otro de los retos como investigador son los retos económicos que cualquier investigador, digamos, mexicano y latinoamericano tenemos, ¿no? O sea, nosotros no contamos con toda la infraestructura, no contamos con una organización, por ejemplo, a lo mejor en los países desarrollados, vemos que tienen auxiliares de investigación, tienen contadores que llevan las finanzas, tienen todo ese tipo de gente o de personal que los apoya. Uno como investigador mexicano se tiene que levantar y si quiere hacer una prueba, pues tiene uno que ir por los tubos de vacío, o hacer los pedidos directamente, o llevar las gestiones administrativas o contables, o buscar los recursos económicos. Entonces, y la tercera y última, que también es muy importante, son los recursos económicos que se destinan actualmente en nuestros gobiernos federales, estatales, para investigación e innovación. Entonces, son porcentajes del PIB muy diferentes a los, pienso en Suiza, pienso en Europa, pienso en los países, y entonces eso también nos da a nosotros menos recursos y para enfrentar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien, definitivamente a los estudiantes yo los invitaría a que ellos realmente se pongan a estudiar, pero se pongan a estudiar no con la finalidad de aprobar una materia, un curso, una carrera. Realmente no creo que en estos tiempos, 2017 ya, sea suficiente con ser un ingeniero, un licenciado, un contador. Creo que se debe de buscar la forma de contribuir a necesidades, ¿verdad? Las personas, digamos, más ricas económicamente hablando, son las personas que generaron innovaciones y que ellos mismos las pusieron en el mercado. Las empresas que tenemos nosotros en México, el 94% son microempresas, o tal vez más o tal vez menos, pero está contando en ese orden. Eso significa que son empresas que no van a contratar a profesionistas, o si los contratan les van a pagar muy poquito. Entonces mi mensaje para todos estos jóvenes es: enfóquense en aprender algo que ustedes puedan ejercer, que puedan autoemplearse. Sé que a veces suena como muy fácil o muy utópico, pero realmente, y le confieso, cuando hice mi doctorado, yo no hacía mi doctorado para hacer un doctorado, para obtener un grado, sino buscaba el doctorado para hacer un producto,
sí, para con esa visión, tratar de hacer un producto, tratar de transmitirlo a los sectores productivos. El 6% de empresas son muy pocas y algunas ya se están yendo del país, incluso, ¿no? Por cuestiones de política internacional. A las autoridades, pues lógicamente que confíen en las instituciones de educación superior, que confíen en los centros de investigación, tanto públicos como privados. Nuestra institución, como tal la Universidad Michoacana, cuenta, es increíble, cuenta con cerca de 400 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, doctores, cuenta también con laboratorios que realmente tienen y valen la pena. Se ha invertido mucho, el pueblo ha invertido mucho, ¿verdad?, a través de sus impuestos. En la universidad tenemos equipos. Yo soy, digamos, afortunado, manejo equipos de 1.5 millones de dólares, microscopios que están enormes, en donde se ven los átomos, pero eso es bueno, pero es más bueno que esos átomos que vemos no salgan solo en una publicación y se queden en eso, ¿no? Bueno, esa es mi visión personal como profesional, sino que esos artículos trasciendan, ¿no? Que se busquen. Entonces, a las autoridades que nos hablen, que a lo mejor tiene que haber alguien, ¿verdad? Pero que si hacemos una vinculación bien entre lo que es la gestión pública, que es toda una ciencia, ¿verdad? La política pública, la gestión pública es toda una ciencia y la reconozco, pero si unimos esfuerzos, así como decíamos hace un momento, entre lo que es la electrónica, la física, la química, para obtener algo, si no unimos esfuerzos entre la gestión pública y la gestión de investigación y desarrollo tecnológico, vamos a estar todavía separados, ¿no? Entonces, los investigadores podemos asesorar, podemos orientar, podemos apoyar. Nadie tiene que saberlo todo, ¿no? Tenemos que apoyar a los que, digamos, a lo mejor si estamos hablando de un proyecto de iluminación o de energía sustentable o de desarrollo sustentable, pues lógicamente los administradores públicos a lo mejor pudieran ser licenciados en algo que no tiene que ver del tema, pero habemos especialistas que se nos haría muy fácil y que lógicamente lo podríamos hacer sin problema alguno.